Bueno, y ahora sí, llegamos a los casos de estudio. Este es nuestro tercer caso de estudio. Y vamos a hablar de un almacenamiento de un ejemplar de gran formato. Bueno, esta es una Biblia. Ahí pueden ver en una de las imágenes. Es un volumen encuadernado de gran formato. Tiene sus tapas, eran muy pesadas, con cueros repujados, dorados, y se encontraba en mal estado de conservación. Hubo obviamente que restaurarlo. Se hizo mucha restauración, consolidación, etcétera. Se encontraba entonces muy frágil y era especialmente pesado, y esto nos habla también del gran formato. Vamos a ver que hay una gran dificultad a la hora, ¿no?, de pensar en el tratamiento y la intervención, que justamente el primer día les decíamos todas estas variables a considerar, y el tema del espacio de almacenamiento es clave. Vamos a ver más adelante el video de pensar en una guarda o horizontal o vertical. Y también el tema de que el cuero estuviera tan frágil, más allá de la restauración, también pensar en encontrarle un buen sistema de guarda que lo proteja del rozamiento, la fricción, entre otras cuestiones. Así que bueno, ahora Fermi les va a estar contando sobre los materiales que se utilizaron para el armado de la caja, que fue el sistema de guarda que se eligió para contener a este ejemplar. Sí, acá volvemos a trabajar con en los estudios de caso que vamos a ver hoy, vamos a volver a mencionar materiales que estuvimos describiendo y profundizando ayer. Con respecto a la tela de encuadernación, mi aclaración más que nada que se usa en los cantos. Quería hacerle la distinción del tema del color. Nosotros utilizamos en este caso un color gris, neutro, no queríamos usar blanco porque como se usa justamente era para reforzar los cantos, por ahí va a ser algo muy sucio. Pero hablar del color como un agregado, un acabado, y que, digamos, según en qué etapa de la producción de la tela se haya agregado, va a dar también cuenta de su estabilidad. A esto me refiero con las diferencias que hay entre una tela que fue teñida en masa, o sea que se le agregó el tinte a la hora de fabricar la tela, o una tela teñida una vez hecha, digamos, el entramado en superficie. Esta distinción es algo que se identifica muy rápido. Una tela en masa prácticamente no hay distinción entre los colores, entre el anverso y el reverso, mientras una que es teñida en superficie solamente tenés el color en una cara. Estas no se recomiendan dado que suelen desteñir mucho. Entonces, tener estas consideraciones a la hora de elegir este material. Después, con respecto al cartón gris, es algo que se consigue, digamos, acá sí, con facilidad. Algo para destacar es que no debe estar en contacto directo con nuestros materiales. Es por eso que nosotros lo vamos a forrar con esta cartulina Tricap. Y por último también utilizamos foam board, que tenemos acá el esquema. El foam board es un material que está elaborado con 2 cubiertas de cartulina con un centro de espuma de poliestireno. Esta espuma es inerte y lo que hace la cartulina es tiene un acabado muy similar a la cartulina tricapa, es una cartulina blanca, satinada, entonces no se le deposita con facilidad la suciedad, y es un material realmente muy versátil y liviano. Sí, digamos, aclararles sobre el foam board, esto que les decía Fermina sobre la versatilidad. Nosotros también se ha utilizado en la institución para hacer nomencladores, se usa mucho en gráfica, y nosotros especialmente lo utilizamos para hacer soportes de exhibición. Da para mucho, es otro tema que podríamos hablar bastante, pero sepan que hoy lo van a estar viendo para la confección de una caja, pero digamos tiene otras utilidades. Además de que es bastante económico y fácil de utilizar, lo cual lo hace ideal para su uso. Volvemos otra vez con la adquisición e incorporación de materiales versátiles. Sí, que nos sirven para un montón de cosas. Sí. Bueno, quería repetirles, acá dejarles nuevamente la estructura de la cartulina tricapa, esta que tiene doble estucado con una cara de brillante, celulosa blanqueada que nos da de buena calidad, celulosa de alto rendimiento que nos da la resistencia,
Nuevamente otra capa de celulosa blanqueada y el estucado simple que le da la terminación a la cara mate. Ahora los dejamos con el video del caso de encuadernado, de ejemplar encuadernado de gran formato. Bueno, vamos a mostrar un ejemplo de guarda para almacenamiento de libros de gran formato encuadernados. Este ejemplar se llama The Holy Bible, es de 1800 y como se pueden observar, sus cubiertas son de cuero y están muy deterioradas. Sus cantos son dorados y también presentan un gran deterioro. Es por eso que después de su restauración en el taller se decidió realizar una guarda de almacenamiento que funcionará de forma permanente. El modelo que observamos es producto de un largo proceso de trabajo en equipo entre diferentes técnicos del área, donde tuvimos en consideración diferentes cuestiones como el tipo de guarda a realizar, los materiales constitutivos de la misma, los materiales disponibles en el taller, en qué lugar de la institución iba a ser guardado el ejemplar. Del debate entre los diferentes técnicos se llegó a la conclusión que la caja debía ser rígida, que no debía estar forrada, y para ello se decidió laminar un cartón gris de 3 milímetros que era la resistencia suficiente para soportar el peso del ejemplar. Este cartón se laminó con 2 cartulinas estucadas tricapa de ambas caras del mismo. Del mismo modo, siguiendo esta lógica, en la parte interna, en la bandeja principal, se decidió utilizar foam board de 1 centímetro de espesor que contuviera bien al ejemplar. Es muy importante utilizar las herramientas de corte adecuadas para cada material. Por ejemplo, en el caso del cartón laminado es muy rígido, por lo que se recomienda la utilización de la cizalla o de un cúter. Todos los materiales deben estar a hilo y el hilo de todos los materiales debe ajustarse al lomo del ejemplar. Este cartón laminado se adhiere con un PVA neutro sin ningún tipo de dilución. El tiempo de secado varía según las condiciones climáticas de cada espacio. En este caso particular se secó durante una semana en prensa de hierro entre 2 tablas de madera y friselinas que se fueron intercambiando diariamente. Respetar los tiempos de secado es muy importante, ya que de quedar húmedo podría traspasar al ejemplar o deformar la guarda. La bandeja principal, como ya mencioné, decidimos hacerla de foam board. Este material agrega resistencia a la estructura total, al mismo tiempo que permite la circulación interna de aire y aplaca posibles impactos que pudieran sufrir la caja y el ejemplar. Para tomar las medidas para hacer esta bandeja, se toman las medidas máximas del ejemplar más un agregado prudencial perimetral del mismo para que no calce ni muy justo ni muy suelto dentro de la bandeja. En cuanto a las uniones internas, fueron reforzadas con papel blanco apto conservación de 90 gramos. Y en cuanto a las uniones externas, luego de ser pegados entre sí los cartones, se decidió forrarlos también con esta tela de encuadernación. Esta caja inicialmente fue diseñada para ser guardada en un estante metálico de forma horizontal. Sin embargo, se realizó un compensador para agregar al pie del ejemplar, por si fuera necesario, una vez dentro de la guarda, ser colocado verticalmente, evitando así deformaciones en el bloque. Bueno, han visto el video del encuadernado de gran formato, vieron la caja que se le construyó a esta Biblia y aclararles que en alguno de los slides pasados decía caja clamshell, eso quería hacerles como una acotación. Este es un modelo de caja tipo almeja, no es el modelo clásico como se ha enseñado o como se lo puede encontrar en algunos instructivos. Esta ha sido una adaptación que se hizo en restauración.
y decirles que este tipo de cajas, ¿no? Que tienen como una bandeja con otra bandeja que encastra, suelen generar ambientes relativamente estancos, así que eso ténganlo en cuenta, sobre todo si están considerando que su patrimonio, ¿se acuerdan que el primer día hablamos de vicio inherente, de que el propio patrimonio puede generar deterioro, contaminantes? Sepan que si están sospechando que eso puede suceder con su patrimonio, podría ser algún material muy ácido y ustedes les hacen una caja de estas características muy cerrada, simplemente se resuelve generando alguna ventilación, haciendo algún orificio de un lado y del otro como para que haya mayor circulación de aire. ¿Sí? Esa aclaración sobre la caja esta tipo almeja. Sí. Y ahora sí vamos a pasar al cuarto caso de estudio, que tiene que ver con el almacenamiento de un plano de gran formato. Yo les voy a hacer una introducción y después los dejo con Fermina, que ha sido la que estuvo llevando a cabo la restauración de este plano. Bueno, como pueden ver ahí, hay dos mesas o se ve la unión entre mesas. Esto ya nos está hablando de las dimensiones de este plano. Tiene varillas, estos listones, que vamos a ver en el video cuando ella después les cuente qué se hizo con estas varillas. Y nuevamente, de la misma forma que hablábamos con el volumen encuadernado anterior, acá fundamental y clave el tema del almacenamiento. Siempre que tengan que tomar una decisión desde la restauración hasta el sistema de guarda, tengamos en consideración dónde se almacena. Hablemos con los responsables de cada una de las áreas que nos cuenten, bueno, ¿y disponés de espacio vertical, horizontal? ¿Dónde está? ¿Cómo está? ¿Cuál es el acceso al espacio? Acá la gran dificultad, de nuevo, tenía que ver con el gran formato y como opción se generó un sistema de guarda de tipo rollo en donde, bueno, este plano, luego de estabilizarlo y restaurarlo, se lo enrolló sobre un tubo plástico. ¿Querés comentar algo más que yo me estoy olvidando de este caso? No, la toma de decisiones estuvo del almacenamiento, digamos, fue posterior a la restauración, por eso una de las variables que se habla igual en el video es de mantener esta relación entre los listones que ustedes ven ahí de colgado y el material, para que no se pierdan, porque una vez que uno los separa, que se tuvieron que separar para realizar el tratamiento de restauración, o sea, se mantengan vinculados y juntos, porque los listones forman parte de la obra y conforman la totalidad de ella. Con respecto a, si les interesa en particular el trabajo, está publicado en la página de la biblioteca. Sí, en una hay una de las jornadas de libros de fondos raros y antiguos. Está el trabajo, si quieren ver, sobre todo el tema de la restauración y la toma de decisiones a nivel institucional, que nos pareció muy interesante. Eso por ahí yo les hago un bocadillo. Este plano tenía que ser digitalizado y ese fue el motor de la consulta, y toda la restauración que se hizo fue en pos de estabilizarlo para que pueda ser digitalizado. Eso significa que no fue una restauración demasiado interventiva ni profunda, sino que lo que se quiso lograr es que el mapa, que ahí ustedes ven que está fragmentado, está montado sobre una tela, que es lo que se puede ver por ahí de fondo donde hay huecos y espacios. La idea era simplemente que no se siguiera desprendiendo y que quede bien anclado y no sea un riesgo el desprendimiento de fragmentos. Todo esto siempre vieron la toma de decisiones. Sí, la toma de decisiones previa a comenzar la intervención. Lo mismo, una vez terminada la intervención, se hizo todas las evaluaciones pertinentes para un diseño adecuado del sistema de guarda. Con respecto a la elección de los materiales a la hora de confeccionar esta guarda, necesitábamos el plano estaba originalmente enrollado sobre sus listones y eso generaba problemas mecánicos, deterioros mecánicos. Entonces lo que se buscó, utilizando estos tubos de PPC, que es copolímero de polipropileno, disculpen, es aumentar el diámetro de enrollado y darle de alguna manera un apoyo más amplio al plano. Estos tubos eran de 11 centímetros de diámetro, de plástico no clorado. O sea, a veces se va por una cuestión así que están por ahí más accesible a los tubos de PVC, o se piensa que todos los plásticos son inertes,
y no ese es el caso. O sea, los plásticos de PVC tienen compuestos clorados en su composición que con el tiempo degradan. Algo muy así cotidiano son los tubos acanalados que se usan para pasar los cables en la pared, que a veces están por fuera, en jardines y demás, o los tubos blancos de plástico, que a veces también se ven en los exteriores de las casas, y que cuando pasa el tiempo estos se resquebrajan, se resecan y se terminan degradando. Esto también viene relacionado con su composición y la presencia de este cloro, que en nuestro caso queríamos evitar. Entonces utilizamos este material. Todo lo que tiene cloro Es no malo. lo queremos, No lo es queremos. malo. Así que por favor, de nuevo, ¿no? ¿Qué es la materialidad? ¿Qué tienen el PVC? La C es de cloro, así que de hecho por ahí tienen visto algunas gomas de borrar que dicen Free PVC. Tiene que ver con esto, todo lo que esté clorado para conservación no nos sirve. Sí. Estos tubos en particular, me interesaba particularmente que los vean. Son estos tubos que se usan para cloaca o estos tubos marrones que se usan para agua. Esto nos da una pauta de que es un material no tóxico, ya que transporta, digamos, el líquido y el agua a las casas. De todas maneras, no es un material no tóxico. Y que tiene resistencia, la resistencia que nosotros estábamos buscando. Todos los plásticos, todo lo que es polietileno, son de los plásticos recomendados en conservación de patrimonio, así que esténse tranquilos, pero averigüen que es plástico, es polietileno y no hay cloro. Bueno, en esto de la bibliografía que les vamos a pasar, hay listas de materiales, entre ellas el conjunto de lo que es el mundo de los plásticos, que son adecuados para utilizar en patrimonio. De todas maneras, volvemos a repetir que los plásticos no son recomendados para estar en contacto directo con nuestros materiales, o sea, con nuestros objetos patrimoniales, ya que estos suelen ser digamos, de composición orgánica y porosa. Entonces, no está bueno que estén en contacto directo con un plástico, ya que este condensa, puede atraer estática y tener así algunas cosas que pueden ser nocivas para nuestros materiales, pero sí usarlos como, digamos, elementos estructurales o soportes de las guardas secundarias. Con respecto a la guarda primaria o el material que estaba en contacto directo, utilizamos nuevamente el papel Tropac para repetir un poco las propiedades. Es un papel liviano que tiene una celulosa de muy buena calidad, que es utilizado para procesos de esterilización, por eso tiene esta propiedad de generar una barrera bacteriana. Tiene una gran resistencia en húmedo como en seco, como habíamos visto en su ficha técnica. Y otra vez esto del rango de pH, que en nuestro caso, cuando fuimos a comprarlo, consultamos por que sea un rango adecuado. Así que bueno, con esto y todas las consideraciones, como ven, se usaron pocos materiales en la elaboración de este sistema de guarda. Lo único que se le agregó a esto fue unas tiras de cartulina, así neutras, y fue todos los materiales constitutivos de este sistema de guarda. Para la presentación del caso para almacenamiento de obra plana en gran formato, vamos a compartir un trabajo realizado de un plano perteneciente al área de Mocoteca. Este es un plano topográfico de la ciudad de Buenos Aires de 1876, que fue restaurado por el área de restauración en el año 2017. Para la intervención y desarrollo de esta guarda se tuvieron en cuenta varias variables. Por un lado, el tema del espacio. Hubo que tener en cuenta el tamaño del plano y el espacio disponible en el área de origen. Por otro lado, también se tuvo que tener en cuenta los materiales utilizados, que debían ser de conservación, estar accesibles y en cantidad dentro del taller. Otra cosa que se tuvo que tener en cuenta fue el estado de conservación de la obra. Para eso se decidió no conservar el tipo de enrollado original, que era un enrollado sobre sí mismo,
del plano y se incorporó una estructura tubular para ayudar al enrollado y no generar mayores deterioros mecánicos. Lo último que se tuvo en consideración fue mantener la vinculación del plano con sus listones de guardado que habían sido removidos al momento de la restauración. Con esto en cuenta y una vez evaluadas todas las variables, la elaboración del sistema de guarda fue algo dentro de todo sencillo. Para demostrar cómo fue que hicimos este sistema, vamos a utilizar materiales como modelo. En este caso vamos a utilizar el mismo tubo de PPC con su mismo diámetro, en este caso de 11 centímetros, y se utilizará este papel entelado como el plano original. Para lo que fue la preparación de la guarda, en primer lugar, se tuvo que cortar el tubo de PPC teniendo en cuenta la medida del original más 10 centímetros. Esto es para dejar un margen de 5 centímetros de cada lado. Se lijaron los bordes para evitar cantos filosos y se cubrió el mismo con un pliego de papel de grado médico con un excedente de 10 centímetros en cada uno de sus lados. A estos excedentes se le hicieron unos cortes para generar las lengüetas que ayudarían a la unión sin adhesivo entre el tubo y el papel de grado médico. Una vez envuelto y ceñidas las lengüetas a los bordes, se procedió a enrollar el plano original al tubo. Para esto, se tuvo en cuenta que el anverso del plano esté en contacto con el tubo y el entelado quede por su lado exterior. Una vez enrollado el plano, se cortó un nuevo pliego de papel de grado médico para cubrir completamente el mismo. Este pliego fue cortado del mismo tamaño que el tubo de PPC, para cubrir la totalidad de la guarda. Para el cierre del plano y del sistema de guarda se utilizaron fajas de cartulina. Estas simplemente son tiras de cartulina con unos cortes y unas lengüetas que generan un encastre y mantienen cerrado todo el sistema de guarda. En conclusión, se logró un sistema de guarda adecuado, realizado con materiales aptos de conservación, sencillo y rápido de hacer y acorde a las necesidades de nuestro original, que necesitaba justamente un enrollado de mayor diámetro para evitar problemas mecánicos en su guarda. Un esquema de lo que vieron recién del sistema de guarda para obra enrollada en gran formato. Esto, para que les quede de referencia, fue una guarda sencilla con el tubo de plástico en el interior, una capa de papel de grado médico,
la obra enrollada por el lado de afuera y después nuevamente recubierta por el papel de grado médico, papel Tropac, con unas cintas, con unas fajas de cartulina para mantenerlo cerrado, y esta importancia de mantener la vinculación entre el plano y sus listones de guardado. Algo que quería, digamos, también destacar en relación a lo que hablamos el martes de la manipulación, a lo largo de estos estudios de caso vieron el tema de la toma de decisiones del uso o no de guantes a la hora de manipular material. No sé, tenemos compañeras que que usaron guantes de tela. Yo en particular en el video que vieron recién no utilicé guantes, tenía mis manos así lavadas con agua alcohol y demás. Pero, digamos, yo no estaba particularmente en el video tocando material, sino que era, digamos, un prototipo, un modelo que quedó en el taller para describir este sistema de guarda. Y a diferencia de Denise, en el próximo estudio de caso que va a estar utilizando estos guantes de nitrilo, como para hacer esa diferenciación. Decirles también sobre este sistema de guarda enrollado, que es una opción muy utilizada para material plano de gran formato. Ustedes lo han visto para el caso de este plano, que podría ser un mapa, pero también sepan que es más que viable cuando tenemos textiles, un tapiz, una bandera. Piénsenlo también como un caso, digamos, tipo para patrimonio plano, que no entre en una guarda horizontal y haya que aprovechar el espacio en vertical o, bueno, siempre enrollado en un guardarrollos. Sí. Y de nuevo también insistirles sobre el tema del diámetro, ¿no? El diámetro siempre va a estar en relación al tamaño, a la magnitud del ejemplar, y piensen que mientras más pequeño sea, mayor tensión va a haber cuando ustedes se enrollen. Así que siempre intenten buscar diámetros amplios para que el material no sufra, ¿no?, esta presión y fuerza física. Sí, también el espacio de guarda de su institución o lugar donde tengan el material lo permita. Esto otra vez de mencionar la evaluación de variables de necesidades del ejemplar, recursos disponibles y particularidades de nuestro entorno. Y también al momento de hacer el marcaje de esta guarda, ¿no? Hay distintos tipos de marcajes que pueden ser directos o indirectos. Por favor, háganle un buen marcaje, ¿no?, al exterior, un marcaje indirecto, no sobre el objeto necesariamente, sino que les estoy diciendo sobre estos materiales que envuelven, que protegen, porque piensen que el material el plano que está enrollado, ¿no?, es como de difícil acceso. Entonces, si ustedes tienen que desenrollarlo para ver qué hay dentro, de nuevo, manipulación, deterioro. Así que sean como muy claros con la nomenclatura y con el marcaje que le hacen. Bueno, y ahora sí vamos a pasar al quinto y último caso, que tiene que ver con un almacenamiento de negativos en vidrio. Nos han hecho un montón de consultas, así que bueno, vamos a intentar estar hablando y dándoles vueltas a este tema, a esta tipología de material. Allí pueden ver que en la fotografía que podemos ver de fondo hay un negativo que está partido. Vamos a ver que en esta colección había distintos estados de conservación del material, que es lo que les van a estar contando más adelante en el video. Por suerte no eran demasiados. Y aquí más adelante podemos ver en las fotos está la colección de la forma en que nos llegó al área de restauración. Pueden ver las cajas cerradas y luego las cajas abiertas. En las cajas que están abiertas están los negativos adentro de sobres. Sepan que todo esto se conservó. Van a ver más adelante que se generaron sistemas de guarda apropiados y específicos, nuevamente guardas de primer nivel, guardas de segundo nivel. Y todo este material que hace a la colección con cajas originales, con sobres, etcétera, todo eso se guardó y obviamente se vinculó a través de una numeración con los objetos. Sepan que nunca perdemos información, todo se guarda y todo tiene que estar vinculado y asociado siempre. Esto nos habla justamente de las evaluaciones y tomas de decisiones. En este caso, particularmente esta colección, conocida como la colección Bosch-Gramajo. Hicimos mucha interconsulta con su área de procedencia, con la fototeca, porque bueno, tenía unas características, unas particularidades que nos hacían a nosotros tener un proceso de toma de decisiones más complejos. Tenía que ver en algún punto con la materialidad
consideramos a la fotografía como un material no tradicional. Entonces nos vamos a ver el caso de los negativos en vidrio y los sistemas de guarda que se les hicieron para conservarlos. Vamos a presentar el caso del almacenamiento para negativos en soporte de vidrio. La donación Bosch Gramajo incluía un conjunto de aproximadamente 150 gelatinopromuros en soporte de vidrio. Se trata de un proceso fotográfico que se inició a utilizar alrededor de 1871. El desarrollo de este proceso un poco desplazó al colodión húmedo, que es el proceso que se utilizaba hasta esa época, porque este presenta ventajas respecto de su fabricación y de los tiempos de exposición. El caso de la donación Bosch Gramajo es interesante porque a nosotros nos planteó el desafío de pensar distintas estrategias a la hora de diseñar guardas de segundo nivel, porque había casos particulares. Uno de los casos son las placas de vidrio en buen estado. Para esto se fabricaron moldes en 3 formatos estándar distintos y se hicieron sobres con cartulina de pH neutro que funcionan como una guarda de primer nivel para estos negativos. Luego se presentaron unos pocos casos en los que la placa de vidrio tenía un enmascarado de papel del lado del soporte de vidrio. Esto funcionaba originalmente para destacar la figura del retratado a la hora de hacer la copia fotográfica. El problema que presentaban estos casos es que ese enmascarado que estaba adherido impedía poder hacer una limpieza profunda del material que realmente lo requería. Entonces, luego de evaluarlo en conjunto con el área de procedencia de este material, lo que se decidió es remover esos enmascarados de papel y trasladarlos a una película de terestalato de polietileno, que es un plástico inerte comercializado con el nombre de Mylar, y luego se coloca, digamos, se apoya esta película con el enmascarado encima del negativo. De esta forma se puede visualizar, digamos, sin dificultad cuál era el aspecto original de este negativo, pero nos permitió poder hacer una limpieza en profundidad. Luego a cada una de estas placas también se le hizo un sobre a medida de cartulina de pH neutro. Por último, otro caso especial, que afortunadamente también eran pocos, son las placas fracturadas. Para esto se hicieron estuches tomando la medida máxima de estas placas, que digamos son formatos estándar, y el estuche está fabricado con varias capas de cartón museológico. Tiene una base de passepartout, luego se hace otra capa de passepartout calado como si fuera una ventana a la medida exacta de las partes fragmentadas de este negativo. Se le agregó estas pestañitas para poder quitar con facilidad el negativo. Se le agregó también esta hoja de protección que, de la misma manera que las pestañas, son de papel de grado médico. Tiene una tapa y tiene una bisagra que está hecha con tela metilada. Por último, para el almacenamiento de todas estas piezas se diseñó una caja en conjunto con el área de procedencia del material. Hicimos moldes en 3 medidas distintas y con esto fabricamos cada una de las cajas, que tienen, digamos, el beneficio de que no usan ningún tipo de adhesivo, están confeccionadas solo con pliegues y encastres, y estos mismos pliegues ofrecen resistencia en 3 de sus lados, lo cual lo convierte en un embalaje bastante resistente. Esta caja aporta aislamiento y una mayor protección a los ejemplares que contiene. Buenas, hola de vuelta. Volvimos. Volvimos.
Una vez ahí ya vieron el estudio de caso para negativos de vidrio. Como vieron, se utilizaron y se tomó la decisión de elaborar varios sistemas de guarda según el estado de conservación y formato del material. Acá volver a hacer un repaso. Ya a esta altura del quinto estudio de caso se van a dar cuenta de que vamos a repetir mucho de los materiales que hemos estado mencionando. Para la guarda primaria utilizamos una cartulina de un gramaje un poco más alto que el papel Tropac de 150 gramos. Es una cartulina de pH neutro y que tiene estas características de permanencia y durabilidad, o sea, de estabilidad química y resistencia al desgaste. Esta guarda es la que va a estar en contacto, y vieron en el video, en contacto directo con los negativos. Otro material que no habíamos hablado hasta el momento es el Mylar, que es tereftalato de polietileno. A mí en particular me gustaría hacer una distinción de que el Mylar, que es un plástico transparente finito, o sea que se mide en micrones el espesor, separarlo con el tema del acetato, porque a veces se utilizan como sinónimos y no es el mismo material. Es más, el acetato tiene un proceso natural de degradación que emana compuestos que tampoco están buenos, entonces que pueden ser nocivos para los materiales que estén en contacto directo. Entonces destacar esto, que si necesitan alguna lámina de plástico transparente de un espesor específico, porque se puede elegir, hay un abanico de espesores, utilizar esta, que es conocida comercialmente como Mylar. Esta lámina se utilizó particularmente, como vieron en el video, para de alguna manera resolver esta situación de mantener el enmascarado de los negativos, con el objetivo también de mantener en el conjunto y la intención de, digamos, el que hizo la fotografía, la intención original. Decirles que este material, el Mylar, es muy versátil. Hoy lo estamos sumando como un material nuevo que les estamos presentando, pero sepan que también se usa en muchas otras situaciones. Por ejemplo, lo deben haber visto varias veces en exhibiciones, en exposiciones, cuando se les hacen a los libros esas tiritas, ¿no?, que ustedes ven transparentes, que lo que están haciendo es mantener las hojas en su lugar y que no se muevan, por ejemplo. Y otra opción podría ser generar algún tipo de sobrecubierta a un libro que queremos proteger de la abrasión, darle mayor fortaleza. Ahí obviamente elegimos un espesor bastante bajo y maleable para que no lastime, para que no deteriore al objeto. Y sepan siempre que cuando estamos usando plásticos tenemos que tener en consideración el entorno, las condiciones medioambientales, y si consideramos que nuestra humedad relativa suele ser elevada y tenemos esa dificultad, ojo en esos casos por problemas de condensación. Sí. O sea, en el caso de, por ejemplo, tenemos que generar un sistema de protección, como decía Victoria, una sobrecubierta, y nuestro entorno, nuestros depósitos no están controlados, es preferible hacer una sobrecubierta opaca de papel Tropac antes de hacerle una de Mylar, que puede generar condensación en el interior del libro. Es fantástica la transparencia, pero cuando uno pone en la balanza, una sobrecubierta opaca no tendría que ser un problema, sobre todo porque sabemos que todos estos sistemas de protección que hacemos son fácilmente reversibles, y si es necesario acceder a la tapa se puede sacar, volver a poner después o hacer uno nuevo sin mayores dificultades. Sí. Para agregar también, para hacer la unión entre la adhesión entre el Mylar y el enmascarado, se utilizó un adhesivo termoplástico, Plextol, que se utiliza, digamos, en conservación. Es un adhesivo que le volvés a aplicar calor y también es reversible, así que... Bien, el mundo de los adhesivos también es un mundo en sí mismo. Sí, es otra gran puerta. Es otra gran puerta, otro gran universo. Así que, pero está bueno mencionarlo, es una resina acrílica inerte que, bueno, que se activa con calor. Otros materiales, se utilizó Passepartout museológico. Otra vez volvemos a mencionar esto de la palabra museológico como para indicar un material
de buena calidad. Este es un cartón que es totalmente blanco, digamos color blanco cremita, que tiene fibras de celulosa de muy buena calidad, muy buenas prestaciones de resistencia, no tiene componentes nocivos que puedan migrar a nuestro original y por ende tiene también la propiedad de tener pH neutro. Utilizamos también papel de grado médico plano, papel Tropac y una batista prestada con metilcelulosa. La batista es un tejido, una tela que se encuentra comúnmente en ropa de bebé. Es una tela muy finita. Lo que nosotros hacemos se suele lavar previamente para sacarle, eliminarle los aprestos y que pueden tener así a veces compuestos nocivos, y se metila, que es como un reaprestado para evitar deformaciones, que haya movimientos en la tela y poder cortarla, hacer un corte neto y evitar así esto del deflecado. ¿Qué se utilizó en este caso para hacer las bisagras, ¿no? Sí, que ahí vieron en el video. Esto para los estuches de negativos fracturados. Sí. Con lo que fue la guarda secundaria, como les contó Denise, se utilizó una caja contenedora de plástico corrugado, sin adhesivo, solamente el cerramiento está hecho y la resistencia con encastres. Hemos hablado ya de este material, pero bueno, volvemos a reforzar, sí, el tema de que es pH neutro, no tóxico, fácil de cortar, flexible, ligero, resistente. A esto hay que aclararle nuevamente el tema de la estática y de que no es recomendado tenerlo en contacto directo con nuestros materiales, por eso siempre se le hace una guarda primaria de un material afín. Y después una pregunta que había quedado pendiente del video anterior, que hacían la consulta sobre el tema del color. El color no aporta particulares así. Si yo elijo un plástico corrugado azul, este plástico es, digamos, comúnmente encontrado en las cajas de archivo azules. Nosotros elegimos un color blanco justamente por esto del contraste y que nos ayuda a detectar si hay alguna problemática o depósito de suciedad o cualquiera sea el caso. Entonces, por eso elegimos conscientemente ese color. Pero no es que uno, porque elija otro color, va a aportar compuestos nocivos, porque los plásticos incorporan el color en masa, entonces no hay migración. No hay mayores inconvenientes. Esto significa que pueden utilizar tranquilamente las cajas estas de archivo azules, pero sepan que, de nuevo, nosotros siempre preferimos el plástico por estas cuestiones blanco que estuvimos charlando, del contraste, y también sepan que cuando uno adquiere esto suele ser una plancha de 2 metros por 1 metro, ¿no? Bastante grande, y eso nos da la posibilidad de hacer nuestros propios sistemas de guarda, adaptándolo a las medidas que necesitemos, mientras que con las cajas de archivo ya vienen con una medida estándar para estanterías, y bueno, tenemos como esa gran limitante. Sí. Decirles también, creo que se los dije ya varias veces, pero por las dudas, si fueran a hacer una caja con este material, con este plástico de polipropileno, tengan en cuenta nuevamente que si las condiciones no son aptas, generen ventilaciones, ¿no? Ustedes vieron la caja que se generó. Si tuvieran dificultades con esta cuestión medioambiental, con las temperaturas, con la humedad relativa, pueden hacer algunos agujeritos, orificios de cada lado para generar y favorecer la ventilación. Bueno, acá finalmente les dejamos un esquema de, digamos, el sistema de guarda que se diseñó y elaboró para negativos fracturados, en donde tienen las diferentes capas, la base de cartón museológico, entre medio de esa base y la de arriba que tenía el calado, está la lengüeta de papel de grado médico, las tiritas que sirven para facilitar el retiro de los fragmentos, la tapa de cartón y la bisagra de tela metilada, que es la que genera la unión de las capas y permite la apertura de la tapa. Bueno, vieron que este sistema de guarda es relativamente complejo en cuanto a la composición, son varios materiales con una estructura, ¿no? Bastante heterogénea, y ustedes tienen que adaptarla sí o sí al caso particular de su negativo.
Digo como diferencia de otros sistemas de guarda que estuvimos viendo, así que estos, digamos, demoran, llevan un tiempo, pero francamente valen la pena porque contienen muy bien y disminuyen el riesgo de que este negativo fragmentado se deteriore. ¿Tenemos algo más que decir sobre esto? Porque si no, erradiquen de su mundo de posibilidades a la cinta Scotch. Francamente es un deterioro el que genera a largo plazo, a corto plazo, sobre los materiales, sobre el patrimonio. Sabemos que muchas veces se venden, hay casas renombradas que venden cintas adhesivas, digamos, aunque no sea tipo cinta Scotch, pero algún otro tipo de cinta transparente u opaca que está bien en contacto con el patrimonio. Que tiene pH neutro. Que cumple con todas estas todos los cosas que uno viene requerimientos. contando. Sin embargo, todo adhesivo que venga en una cinta, en términos generales, digamos, a largo plazo termina generando un deterioro. El adhesivo que está sobre esta cinta, por migración, se empieza a migrar hacia el soporte, en este caso papel. Piensen que el papel es un entramado de fibras, ¿no? Hay una porosidad, entonces este adhesivo empieza a penetrar en las fibras y ya estamos hablando de una instancia de restauración, ¿no? Para poder remover eso es un dolor de cabeza. Sabemos que cuando el adhesivo migró definitivamente al papel, se van a encontrar con esas cintas, digamos, simplemente el plástico que uno lo saca y se sale solo. Eso es porque el adhesivo ha migrado al papel. Los pelasis, Así que por favor eso no lo utilicen, y hay un montón de alternativas para si ustedes tienen que fijar, que no necesariamente tiene que ver con el uso de adhesivos, sino que si estamos pensando en un montaje, por ahí se pueden hacer bisagras de Mylar, esquineros. ¿no? Esquineros, o sea, poder sujetar a mi objeto sin necesariamente hacerle un agregado o una fijación. Todo esto, digamos, tiene esta lógica de que yo lo puedo sacar, poner y colocar, a lo sumo me tendrá que preocupar por la fricción, pero no usen cintas adhesivas bajo ningún punto de vista, y si tuvieran algún fragmento de papel del objeto que se ha salido, siempre piensen que es una buena idea generar algún sobre o contenedor que lo puedan asociar junto con el objeto para no separarlo, o sea, nunca desvinculen lo que se ha perdido, hasta poder contactar con algún conservador, restaurador, un profesional que los pueda ayudar en un proceso de restauración adecuado para las necesidades de ese objeto en particular. Yo hago un manto de piedad, si se quiere, como al tema de las cintas no estoy para nada de acuerdo, pero también uno tiene que entender que a lo largo de los años se ha utilizado mucho y que por ahí hoy en día hay fragmentos, mapas y demás que no los hubiésemos podido recibir enteros, o que seguramente le hubiesen faltado un pedazo de no haber sido por esa cinta que los mantuvo unidos. De todas maneras, para la pregunta si se puede usar o no, hoy en día, por favor, no utilicen cinta adhesiva. No es recomendable por todas estas, digamos, cosas que les decía Victoria, pero, digamos, es un tema mantener el tema de desprendimiento, de fragmentos y pérdida de los pedazos y qué sé yo, siempre genera mucha discusión, porque a veces si uno tiene un desprendimiento o encuentra algo que se deterioró de esa manera, digamos, está la desesperación a veces de cómo hago para unirlo otra vez, y ahí en esa, digamos, en ese apure de buscar una solución rápida es donde se cae a veces en decisiones equivocadas, cuando a veces nuevamente la decisión más sencilla de no agregar de forma directa un material es la más adecuada, es hacerle un sobrecito y unir ese sobrecito a la obra o al objeto, a la guarda primaria o lo que sea, y ya. Tiene que ver con esto que hablamos al principio de la jornada con respecto a los criterios de mantener la integridad y la reversibilidad y cosas que tienen que llevar, digamos, ser los ejes en nuestra toma de decisiones y trabajo diario. Sí, de nuestra acción. Pensemos que el agua nosotros hablamos de la migración, el transporte sin energía por concentración, por gradiente de concentración. Tenemos presencia de agua, humedad muy elevada, el agua es un vehículo, o sea, le agregamos velocidad a todas estas reacciones. Lo mismo pasa con la temperatura. Es por eso que
conocer las propiedades otra vez de nuestros materiales y de las cosas que nos rodean. Sí, tengan un plan de emergencia, eso es todo, digamos, anticipación, así que tómense el trabajo de investigar su colección como para poder dar la respuesta más ajustada y necesaria. Sí, más vale prevenir Sí, que lamentar. Que lamentar después, y créanme que después de cuando uno llega al punto así de emergencia se lamenta y mucho, y lo que hay que invertir, el presupuesto que hay que invertir después de una situación así, es multiplicado al presupuesto a invertir en un plan de emergencia o en condiciones o cosas básicas de preservación. Sean por favor muy precisos porque de nuevo esto habla del conocimiento que tienen ustedes y esto impacta de forma directa sobre la conservación de su patrimonio. Sí, hablando con el tema mencionando lo de los precios, otra vez, si es necesario tomar y estar consciente de todas estas cuestiones, porque a la hora de invertir o poner algo de presupuesto en la compra de materiales, más nos vale comprar lo que necesitamos realmente. Sí, ser muy estratégicos, sobre todo cuando estamos tan ajustados a veces a nivel presupuestario. Y por favor, de nuevo con esta cuestión de precisión terminológica, acostúmbrense a usar esta bibliografía, más allá de todo lo que nosotros les podemos estar sugiriendo, recomendando, el uso de diccionarios y tesauros específicos sobre la disciplina de conservación-restauración son de una gran ayuda. De hecho, nosotros para preparar esta capacitación estamos recurriendo a mucha bibliografía. Familiaricen, las cosas terminan saliendo solas y uno va incorporando mucha información que después sale rápidamente.